Culto Dominical Matutino con el pastor Juan Kim, director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. El día de hoy vamos a abrir Efesios capítulo 4. El versículo 10 voy a leer. Efesios capítulo 4 del versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andemos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Aierraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra
corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta el versículo 32 he leído. Durante 4 días, después de terminar la predicación de Pastor Oxupa, yo estaba dirigiendo la reunión grupal entre los pastores. Una de como 40 personas estaban participando cada día. En aquel entonces estaba predicando la palabra de Dios desde capítulo 1 de Efesios hasta 4. Mientras tanto que estaba tocando el libro de Efesios, Dios me daba mucha bendición porque Efesios está hablando sobre el secreto de la existencia de la iglesia. Es decir, que nosotros cuando leemos este libro Efesios, poco a poco nosotros podemos saber acerca de la iglesia. ¿Por qué nosotros necesitamos congregar en la iglesia? ¿Por qué nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios constantemente después de ser salvo? Efesios no estaba hablando sobre las personas que recibieron la salvación entre los judíos, sino que los hermanos de la iglesia de Efeso eran como gentiles. Pero a través de los gentiles que estaban adorando a los ídolos, antes de conocer el evangelio, ellos estaban viviendo para sí mismos. No sabían cómo podían participar en la reunión, cómo podían adorar al Señor, cómo podían alabar al Señor. Pero a través del evangelio podían formar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Hoy en día también, ¿no? Dios está salvando a la gente a través del evangelio, pero después de salvar las personas, ¿qué es lo que necesita? Formar reunión entre los salvos. Porque cada día tiene que reunirse, cada día tiene que escuchar la palabra de Dios para que crezcan el espíritu de los justos. Porque si no puede crecer el espíritu, entonces ¿qué es lo que va a surgir en su vida? Fácilmente puede ser engañado de Satanás. Es decir, que después de ser salvo, a menudo está recibiendo engaño de Satanás, tentación de Satanás. Por eso, para proteger la vida espiritual, sí o sí tiene que tener relación con la iglesia. Ya, yo voy a presentar ante ustedes en la palabra de Dios para comprender esta palabra, ¿no? Ya, veamos el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
Según mi punto de vista, ¿no? Eso es lo que estaba escribiendo en la época de apóstol Pablo. Creo que hasta en esa época existían apóstoles, también profetas. Pero después de pasar algunos tiempos, no creo que Dios está estableciendo como apóstoles profetas, sino que suficiente por tres cargos. Uno es pastores, otro es evangelistas, otro es maestros. Significa que pastores pueden predicar la palabra de Dios y también pueden tener comunión con los hermanos para dirigir la vida de los cristianos. Es decir, que apacentar a las ovejas espiritualmente. Pero los evangelistas, es decir, que solamente puede enfocar para hacer evangelización, predicando el evangelio a esa ciudad, a ese país y recurriendo solamente predicando la palabra de Dios. Por eso, ¿qué diferencia hay? Pastores y evangelistas. Pastores, es decir, que no solamente puede evangelizar, sino también puede tocar el tema de crecimiento de la fe. Por ejemplo, la gente cuando nace en este mundo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? De primero tiene que tomar leche de su madre. Porque mientras tanto que está siendo como bebé, niño, sí o sí tiene que tomar leche. Eso es alimento. Todavía no puede comer carne y alguna comida pesada, porque no puede digerir. Por eso nosotros podemos dar comida suave para que crezca. Cuando haya crecido, ya puede comer poco a poco sobre carne. También puede trabajar, puede vivir. Espiritualmente también, así existe, ¿no? Significa que después de ser salvo, cuando uno no puede crecer su espíritu, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en su vida? Solamente puede pensar por sí mismo. Yo no tengo pecado, entonces yo no necesario cumplir el mandamiento de Dios, entonces yo tengo libertad, yo puedo vivir por mi manera, por mi deseo, así piensa. Pero en la realidad, después de ser salvo, mientras tanto que escuchando la palabra de Dios, Dios habla poco a poco acerca de la vida, acerca de economía, acerca de vida espiritual. Por ejemplo, uno que recibe la salvación sí o sí tiene que tener respeto a Dios. Dios nos mandó para que nosotros podamos dar diezmo. Diezmo es decir que recibiendo una ganancia, sí o sí tiene que apartar 10% para ofrendar al Señor. Eso es, puede reconocer de la obra de nuestro Dios. Porque Dios está dando la vida. Dios está dando sabiduría. También Dios está dando oportunidad de trabajar. Es decir, que Dios está dando todas las cosas. Por tener pandemia, ¿no? Mucha gente está perdiendo su trabajo. No sé muy bien cuánto por ciento de personas de país están perdiendo su trabajo fijo, pero mucha gente perdiendo
su trabajo y también perdiendo ganancia. Por esa razón, cada día uno que puede alimentar, cada día uno que puede sustentar su vida, eso es la gracia de Dios. Porque anteriormente, ¿no?, cuando tenía libertad, teniendo trabajo, teniendo ganancia, en aquel entonces podía darse cuenta fácilmente, eso es mi obra, eso es mi sabiduría, esa es mi capacidad. Pero al llegar la situación tan difícil de ganar, perdiendo trabajo, en aquel entonces la gente puede pensar, no por mi sabiduría ni de mi capacidad, sino de la gracia del Señor estoy viviendo en este mundo. Así puede darse cuenta. Por eso nosotros tenemos que practicar cómo podemos ofrendar y dando diezmo. También nuestra vida tenemos que apartar poco de tiempo, como 10% para leer la Biblia, para predicar la palabra de Dios, para usar el tiempo para nuestro Señor Jesucristo. Cada día si solamente puede usar su tiempo para sí mismo, entonces su corazón será muy vacío. Se siente muy vacío y luego no puede sentir como que está viviendo espiritualmente. Por eso así dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dos cosas se está hablando, ¿no? Uno es perfeccionar a los santos, dice. Los santos que están ministrando, sirviendo al Señor. Es decir, que sin tener nada de guía, sin tener los pastores, ya no quiere sacrificar su vida, no quiere ofrendar, no quiere predicar, no quiere sacrificar por el Evangelio. Eso es característica de las ovejas. Las ovejas si deja por sí mismas, entonces, y se huye. Uno aparta allá, uno corre allá, uno se duerme allá. Entonces, cuando apareció lobos, ya será muerto todo. Pues a través de la guía de siervo de la iglesia puede llegar la orden, aunque no quiere, pero por la guía de siervo de Dios, la gente puede doblar su corazón. No quiero, yo no quiero. Sí, ese es su deseo. Pero para perfeccionar de su vida, para perfeccionar su creencia, para perfeccionar de la vida espiritual, sí o sí tiene que practicar. ¿Qué es lo que tiene que practicar? Doblando de su corazón, desechando su pensamiento. Eso es. Porque Satanás siempre trabaja a través de nuestro pensamiento. Satanás trabaja siempre por medio de nuestro corazón. ¿Por qué? Para que confíen sentimiento de nuestro corazón. Por eso siempre los pastores ubican por la palabra de Dios. Para que marchemos, para que caminemos, para que trabajemos así. Por ejemplo, Pastor Oxuba un día me dijo personalmente, la iglesia de Chile debería trabajar fuertemente sobre área de IYF para convocar a los jóvenes para que aprendan sobre cosas de academia,
también para que contacten en la iglesia. Entonces un día, aceptando esta palabra, yo comuniqué con el hermano José Aguilera. Nosotros queremos formar una banda de alabanza. No tenemos muchas personas, por eso usted tiene que traer sus amigos. Porque al traer sus amigos, tal vez puede recibir la salvación. Escuchando esta palabra, José Aguilera, la verdad que invitó sus amigos. Uno es Cristóbal, otro es Alejandro. Formando un grupo de banda, nosotros ya fuimos a Brasil. En aquel entonces, hermana Valeria Cofre y también José Aguilera, Alejandro y Cristóbal presentaban con canción ante mucha gente, ¿no? Desde aquel tiempo formando un grupo de banda y luego nosotros hicimos campamento de inglés, invitado al grupo de Pastor Terry Hendes de Nueva York. Al terminar cada día de clase de campamento de inglés, en aquel entonces nosotros podíamos realizar noche cultural, invitado a los ciudadanos y también hermanos para que presentación de banda. Grupo Libertad era. En aquel entonces presentaron cada día con muchas canciones. Y los que llegaron de Nueva York estaban emocionados al escuchar la alabanza de Grupo Libertad y especialmente José Aguilera. Haciendo grabación, llevando a Nueva York. Y luego presentó ante directora de Coreogracia y también tenía oportunidad de hacer, ¿cómo se dice? Audición para ser como miembro de Coreogracia. En México, que nosotros participamos en el campamento mundial, no sé muy bien cuántos años atrás, hace 4 años atrás por ahí, ¿no? En aquel entonces José Aguilera ya hizo audición y luego fue aprobado. Y luego ya fue invitado a ser de miembro de Coreogracia. Creo que uno de 4 años está viviendo juntamente con Coreogracia. Hoy en día está teniendo mucha fama. A menudo yo estaba observando, ¿no?, presentación de José Aguilera. Estaba cantando muy bien. Entonces, cuando estaba observando esta cosa, no por mi deseo, ni de capacidad de José Aguilera, sino que por la palabra que salió de la boca de siervo de Dios, nosotros podíamos ver el fruto de Dios. Significa que cuando nosotros obedecemos ante la palabra de Dios a través de siervo de Dios, ya nosotros podemos ver la gracia, la misericordia. Por eso, hace como un mes atrás, yo tenía un deseo de enseñar coreano. Hasta ahora ya más de 700 personas se inscribieron para aprender coreano por mí. Aunque no mucha gente está siguiendo de clase, pero estaban teniendo interés de aprender. Cuando se conecta en la academia de clase de coreano, ellos también fueron invitados
en el campamento mundial de IYF. Muchas personas podían tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Significa que en esta palabra, el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso es un ejemplo lo que estoy testificando. Es decir, que cada uno de los hermanos tiene que pensar cuando escucha la guía de siervo de Dios, cómo estaba manifestando la obra del Señor, cómo Dios estaba bendeciendo en sus vidas. Por eso nosotros tenemos que practicar estas cosas, no por mi manera, ni por mi sabiduría, sino de la guía de siervo de Dios entre los pastores que nos dirijan. Ya cuando obedecemos podemos ver la gracia del Señor. También como dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, edificación. Imagínense, para edificar una casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo cuando estaba en Paraguay, durante muchos años estaba trabajando con los obreros, hermanos, juntamente. Al ver materiales llegando, hierros y también arena y cemento y agua, ladrillo, madera, chapa, etc. Cuando deja materiales sobre piso, ¿eso es edificación? ¿Eso es como edificio? No es material. Material acá está en bodega, mucha bolsa de cemento. Eso es cemento nada más, cemento. Acá está mucha cantidad de arena. ¿Ya? Eso es arena. También bolsa de cal, eso es cal. Hierro es hierro, ladrillo es ladrillo, teja es teja, madera es madera, clavo es clavo, todo, materiales. Pero por medio de obrero puede poner columna. Y antes de poner columna, y pone zapata, dice zapata, para poner hormigón. Sobre hormigón y puede poner de ladrillo. Pero no solamente pone ladrillo simple, ¡pum! Más tarde se cae. Por eso utiliza pegamento, se llama cemento, mezcla de cemento. Y pone otra vez ladrillo. Y otra vez, y luego alcanza hacia viga. Y luego, después de formar todo, ya pone techo. Antes de poner el techo, y pone viga. También sobre viga ponía madera o hierro. Y luego, en Paraguay estaba utilizando de tefailón. Me olvidé. Antes de poner teja y cuadrado, podía ponerlo. Es como utiliza en madera o esa material. Tefailón. No sé muy bien. Casi igual pronunciación, pero no, me olvidé. Significa que cada cosa tiene que unir. Encima de ladrillo tiene que ponerlo cemento y también puede poner ladrillo y también puede poner otra vez mezcla de cemento. ¿Para qué? Para que no se caiga. Es decir, uniendo, con vínculo, con armonía, se unen juntos, como si fuera el cuerpo. En el cuerpo hay muchos miembros,
mano, dedo, oreja. Si se corta todo, entonces, ¿cómo puede decir que eso es cuerpo? Para ser cuerpo, sí o sí tiene que añadir. Todo tiene que añadir. Desde cabeza, la cabeza añade con cuello, cuello añade con hombro, hombro, pecho y vientre, y luego pierna hasta pie. Todo tiene que unir. Eso es gran milagro de Dios. ¿Por qué? De primero, cuando apóstol Pablo visitó la ciudad de Efeso, predicando la palabra de Dios, alguien ya recibió la salvación. Fulano, menguano, etcétera, etcétera. Y luego, predicando poco a poco la palabra de Dios, qué raro, entre ellos se unen. Pum. Y luego cada día estaba orando, cada día estaban escuchando, cada día ellos, alabando al Señor, formaban la iglesia. Y luego entre ellos, y también pueden predicar la palabra de Dios, a veces puede enviar la gente como misionero a otra ciudad, a otro país. Según el libro de Efesios, está hablando área de esto. Es decir, que nosotros anteriormente, antes de conocer el Evangelio, vivíamos con el objetivo de nuestra vida es para mejorar nuestra vida. Solamente eso. Pero ahora ya nosotros tenemos que saber con qué propósito Dios nos llamó. ¿Con qué propósito? Busquemos 2 de Corintios, capítulo 5. El versículo 14 voy a leer, así dice, 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dios cuando nos habla, tú eres justo, tú eres santo, tú eres perfecto. ¿Cómo nosotros tenemos que responder? Sí, Señor, gracias por haber santificado, justificado y perfeccionado. Ahora Dios está hablando. Por esa razón, mi Hijo amado murió por ustedes. Por eso mi corazón considera que ustedes todos están muertos para vivir para sí mismo. ¿Cómo tiene que responder ante esta palabra? Sí, Señor, yo había muerto juntamente con Jesucristo. Así tiene que responder. Eso es la manera de obtener la fe. El versículo 15, ¿cómo dice? Y por todos murió. ¿Cómo dice? Y por todos murió. Ya, Dios dice que tú eres muerto. Nosotros, ¿cómo tenemos que responder? Sí, Señor, nosotros hemos muerto juntamente con Jesucristo. Si acepta esta palabra, sería mucha bendición porque va a iniciar a trabajar el Espíritu Santo del Señor en el corazón de nosotros. ¿Con quién trabaja Dios? Con los que aceptan la palabra de Dios. El versículo 15 así dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesucristo, ¿por qué murió en la cruz? Para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados.
Jesucristo, ¿por qué se resucitó? Para que nosotros podamos vivir para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de vivir nuestra vida? ¿Con qué manera nosotros podemos vivir para nuestro Señor Jesucristo? Número 1, Jesucristo tanto quiere que nosotros prediquemos el Evangelio. Por con toda la manera nosotros tenemos que buscar predicar el Evangelio. Si no puede predicar el Evangelio por sí mismo, entonces hoy en día, por medio de plataforma de internet que está predicando, de muchas personas, de los pastores, puede hacer link y puede enviar por medio de Messenger o email y también Facebook y también individual. También por medio de KakaoTalk, WhatsApp, invitando, como enviando el link para que escuche la palabra de Dios. Es decir, que en su corazón no quiere. Pastor, no quiero. ¿Cómo yo puedo predicar? Eso es. Cuando no quiere, ese sentido tiene que desechar, tiene que doblar. ¿Para qué? Para que trabaje fácilmente el Espíritu Santo del Señor. En aquel entonces podrá ver la obra de nuestro Dios. ¿Por qué? Dios quiere usar nuestra vida. Dios quiere utilizar nuestro cuerpo para que salve mucha gente. Por eso nosotros tenemos que comprender esta palabra. ¿Con qué propósito Dios nos salvó? Para que no vivamos para nosotros mismos, sino que para que vivamos para nuestro Señor Jesucristo. Por eso, maravilloso es que Dios formó la iglesia en Éfeso. Ellos solamente vivían para adorar a los ídolos. Ellos solamente querían vivir para sí mismos, ganando, viviendo, tomando, ¿no? También depositando en sus bienes solamente para sí mismo. Pero un día Dios estaba tocando el corazón de cada uno. ¿Para qué? Para que vean nuestro Señor Jesucristo. Para que piensen acerca del Evangelio, para que caminen por la fe. Entonces, volvamos, Efesios capítulo 4, así estamos estudiando. Ya, el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Cómo dice? Unidad de la fe. Significa que uniendo, juntos. Hoy en día, Pastor Suba nos avisa cada mes. Ya en el mes de mayo, nosotros haremos campaña evangelística entre 94 países. Ya todos tienen que invitar. En aquel entonces todos los países estaban actuando, averiguando televisión, radio y periódico. También individualmente, ¿no? Estaban invitando a las personas en Facebook, WhatsApp, KakaoTalk. Por causa de eso, mucha gente podía participar. También en el mes de junio, cuando hicieron conferencia internacional de Congreso de Líderes Cristianos, en aquel entonces nosotros podíamos invitar a los pastores. Se llama CLF. Desde aquel tiempo formaron un grupo
uno de 30 pastores se unen cada noche conmigo. Hasta ahora casi 2 meses está pasando, pero cada noche estaban participando en la palabra de Dios. Los pastores estaban agradecidos al Señor y a mí. Dice que por causa de pandemia, hoy en día está aprendiendo, conociendo. También milagrosamente, ¿no? Entre los pastores estaban testificando que anteriormente yo era pecador. Solamente yo estaba pidiendo perdón de mis pecados. Pero ahora yo creo que soy justo porque Jesucristo me justificó, santificó y perfeccionó. Por eso yo soy justo, así dice. Además, cuando estaba aprendiendo sobre el libro de Romanos, Hebreos, ellos estaban edificando de sus fes y luego están teniendo el más deseo de participar en el estudio bíblico pastoral. Yo creo que en esa semana también Dios va a manifestar a través de este tiempo. Cada noche todos los hermanos también participen para que escuchen la palabra de Dios, porque escuchando la palabra de Dios, sí o sí, Dios va a trabajar en sus corazones, en sus vidas. Aparentemente, ¿no? Es una perdición. ¡Ay, pastor! Cada noche, ¿cómo yo puedo participar en el estudio bíblico? Yo sé mucha parte de la Biblia. Yo sé que ustedes saben muy bien sobre la Biblia, pero yo sé que cada día si escuchan la palabra de Dios, ya el Espíritu Santo del Señor les da sensibilidad espiritual en sus corazones para que conecten sus corazones con el corazón de Dios para ver la gracia de Dios, para recibir la bendición de Dios, para que Dios trabaje en sus vidas. Hay un pastor, se llama Pastor Juan Harim, de Manta, de Ecuador. Como la ciudad Manta es pequeña ciudad cerca de playa, todavía yo no conozco. Pero este pastor, mientras tanto que estaba participando en la conferencia internacional de Bolivia a través de mí, que estaba dirigiendo CLF, él estaba teniendo el deseo. ¿Por qué Pastor Juan Kim va a predicar solamente para los pastores de Bolivia? ¿Por qué nosotros no podemos preparar conferencia internacional? Por eso me pidió: pastor, hagamos conferencia internacional de CLF en Ecuador. ¿Cómo hacemos? Por eso yo le llamé al pastor Noel Lee, es misionero de Misión Buenas Nuevas de Quito, de Ecuador, que hagamos reunión entre nosotros. Yo le pedí: pastor Noel Lee, vea, pastor Juan Harim tanto quiere hacer conferencia de CLF en Ecuador. ¿Usted no quiere? Si hubiera dicho que no quiere, entonces yo voy a trabajar solamente con el pastor Juan Harim, pero él aceptó por la gracia de Dios. Pastor, con mucho gusto vamos a hacerlo. ¿Qué fecha? El día 7 de septiembre en la noche y también 8 de septiembre a las 7 en la noche, la hora chilena. Por eso, pasando una semana, ya nosotros haremos 2 días conferencia internacional de CLF en Ecuador a través de la invitación del pastor Juan Harim. Creo que él va a invitar a algunos pastores más. Significa que cuando nosotros podamos unir, cuando escuchamos la palabra de Dios,
Dios nos da ubicación. ¿Cómo podemos marchar? ¿Cómo podemos andar? ¿Con qué manera tenemos que marchar? Dios nos enseña. Nosotros tenemos que hacer así. Tenemos que ampliar de esta manera. En aquel entonces Dios va a manifestar. Qué bendición es que Dios está acompañado con nosotros. Por eso es maravilloso es que cuando estableció la iglesia en Éfeso, entre los gentiles, que no conocían nada de la palabra de Dios, tampoco conocían a Dios ni a Jesucristo, pero llegando el Evangelio en sus corazones, trabajando la palabra de Dios, se unían con misma fe, con mismo deseo, teniendo mismo Señor. Por eso nosotros podemos ver en este siglo también, cada uno que acepta la palabra de Dios, ellos abren sus corazones. Ellos abren sus corazones hacia la palabra de Dios, hacia el siervo de Dios. En aquel entonces Dios va a trabajar fuertemente. Por eso yo estoy muy agradecido al Señor, porque de primer Pastor Suba predicó el Evangelio sobre la justicia de Dios. Algunos pastores, escuchando esta palabra, abriendo sus corazones, aceptaron el Evangelio. Luego ya están formando un grupo entre los pastores, también poco de líderes cristianos, y luego siguiendo, aprendiendo la palabra de Dios. En el mes de septiembre, Pastor Suba va a tener tiempo muy especial. Es decir, que va a hacer entrevista con los presidentes, ministros, también líderes cristianos. Por eso nos toca el día 14 de septiembre, Pastor Suba va a hacer la reunión con los presidentes de diferente denominación y organización evangélica de diferentes países. Se hacen reunión. También nosotros estamos presentando un representante evangélico de Chile para que haga reunión con el pastor Oxupa. Entonces, nosotros ya tenemos la iglesia, tenemos el siervo de Pastor Oxupa, tenemos muchos pastores, tenemos muchos hermanos. Eso es la bendición de Dios, porque Dios no permitió para que solamente hagamos solos como individual. Si no hubiera tenido la iglesia, si no hubiera tenido el siervo de Dios, nosotros no podíamos poner ubicación. ¿Cómo marchamos? ¿Cómo podemos vivir por la fe? Pero ahora ya tenemos la iglesia, el siervo de Dios, muchos pastores, también los hermanos. Ya nosotros podemos marchar para vivir por la fe. Ya últimamente vamos a ver esta palabra, como dice el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestra cabeza es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Wow. Entre sí, miembros se unen, concertado para unir juntos, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Esa es la iglesia verdadera, bíblica, que marchando juntos. Por eso yo me siento que los pastores que unen conmigo es una iglesia invisible. Entre nosotros estamos uniendo, entre nosotros aprendemos la palabra de Dios. En aquel entonces el Espíritu Santo del Señor va a manifestar cada uno de los pastores. Y luego va a manifestar la justicia de Dios para poder salvar muchas personas en diferente lugar, en diferente ciudad, en diferentes países. Así Dios está bendeciendo, así está trabajando. También los hermanos que aprendan la palabra de Dios y practiquen con la palabra de Dios. Así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque por medio de apóstol Pablo estaba edificando la iglesia en Éfeso. Entre todos los hermanos tenían misma fe, mismo espíritu, teniendo mismo Señor. Por eso ellos fuertemente podían servir al Señor. Entre sí ellos podían tener el amor de Dios predicando el Evangelio. En este siglo también Dios se está manifestando a través de su siervo pastor Soba para que nosotros aprendamos sobre la fe. Y también hoy en día Dios está bendeciendo al tiempo de estudio bíblico pastoral para que muchos pastores que aprendan la palabra de Dios, que unen con sus corazones para que vivan por la fe. Por eso, Señor, espero que bendiga a todos los hermanos para que reciban la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo del Señor, la guía de la iglesia. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias.